la historia sobre Pascual Bravo, que la voy a tratar más adelante. Pero tenía que ambientar para la gente joven y también para ustedes qué pasaba en la época de Pascual Bravo. Porque es muy difícil entender un personaje si no sabemos el entorno que vivió, por qué era así, por qué pensaba en que había así. Y entonces lo empecé el libro precisamente enfocando la historia a finales del siglo XIX, del siglo XVIII y del siglo XIX. Para eso me valí los textos de Julio César García, que fue profesor de nosotros, los textos de historia, que vale la pena volver a retomar, en donde Julio César García habla de lo que fueron los primeros años de finales del siglo XVIII y la alborada del siglo XIX. En realidad da tristeza contar que Colombia ha sido un país de guerras permanentes. Finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX fueron de guerras todas. Y fue la época en que Pascual Bravo nació. ¿Por qué? Porque obviamente estaba toda la lucha política, la lucha partidista, luego cuando crearon los partidos políticos en Colombia, el liberal y el conservador, y cuando hubo tantos problemas con estos partidos políticos y con la religión católica. Entonces, la primera parte es un recuento histórico de los textos tomados de Dr. Julio César García con la autorización de sus hijos y de su sobrino, que yo lo llamé porque quería volver a revivir esto, porque si no conocemos la historia, no conocemos el presente. Es una frase muy de cajón, pero es muy simple. Luego paso al segundo capítulo, los primeros años de la vida de Pascual Bravo. Esto lo hago rápidamente, porque no he tratado pues, de revivir toda la historia familiar. Pues sí quiero notar que Pascual Bravo fue un afortunado porque fue nada menos que hijo y nieto de Manuel Bravo y hijo de Pedro Bravo, que Manuel Bravo fue el gran el educador de Antioquia. Fue el profesor, el maestro, el tutor, nada menos que Córdoba, que de Aranzazu, de los grandes personajes de la historia de Río Negro. Manuel Bravo, su abuelo, pues, fue el primer Bravo que llegó a Antioquia, vino de Bogotá. Y desde ese tiempo, pues todos nosotros, pues, nosotros somos, para los que no saben quiénes somos nosotros, somos sobrinos bisnietos de Pascual Bravo. Pascual Bravo es hermano de la bisabuela de nosotros, o sea, hermana de la abuela de mi papá. Pues, muy bravo. A propósito de los bravos, al principio del libro está el escudo de los bravos, está una reseña de los bravos y dice precisamente cosas como las que acaba de anotar el señor rector. Bueno, mi abuela y mi bisabuela, originales todos ellos, salió toda la información que está en este libro. En los primeros años de la vida de Pascual Bravo, entonces hablo sobre los ascendientes de Pascual Bravo, sobre sus primeros años, y su famoso matrimonio, que fue un lío que tuvo precisamente con el obispo Riaño de aquí de Santa Fe de Antioquia, porque no lo quería dejar casar, porque había hecho unos escritos no muy favorables para la religión católica. Le puso todos los problemas para el matrimonio, y finalmente vetó el matrimonio. Posteriormente logró casarse, pero por poder y en la cárcel. Obviamente se dice, mi abuela contaba que no consumó el matrimonio, realmente fue una cosa simbólica y así fue. De todas maneras, hay una ironía en la vida. El obispo Riaño después, por procesos políticos, cayó en las manos de Pascual Bravo. Pascual Bravo tenía que hacerle unos juicios al obispo Riaño, por los obispos también. Entonces, una trama muy interesante que yo la resumo mucho porque no quería pues como dedicarme mucho a ese problema con el obispo Riaño. Después sigue Pascual Bravo en la política. Pascual Bravo en la política, porque entró a la política. ¿Qué fue lo que hizo? Esta es la parte más importante del libro, porque fue lo que yo traté de investigar más a fondo. Mi abuela contaba, y le contaba a su mamá obviamente, que Pascual Bravo cuando fue asesinado, que quede muy claro que Pascual Bravo fue asesinado, él no murió, sino que fue asesinado en la batalla de Cascajo. Había dejado sobre su escritorio el programa de gobierno. Su programa de gobierno, ya vamos a mirar qué tenía,
Fue tomado después del asesinato por Pedro Justo Berrío, el señor que está en la estatua del Parque Berrío, ¿cierto? Él lo tomó y lo desarrolló a plenitud. Entonces, yo quiero notar que las ideas de Pascual Baja, de gran avanzada y todo, fueron precisamente lo que sirvió a Pedro Justo Berrío para su programa